bueno, hablábamos de que estas habilidades debemos ponerlas en práctica. Entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a decidir capacitarnos en este tipo de herramientas, que pues al final se va a traducir en una habilidad nueva que vamos a ganar, es muy importante siempre ponerla en práctica casi de manera inmediata o buscar una solución educativa que nos permita espacios prácticos que va a ser muy importante para afianzar estas habilidades, ¿no? Dentro de estas habilidades analíticas, pues hay diferentes, digamos, aspectos que podemos considerar y que podemos ir desarrollando, como por ejemplo, bueno, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, que quizás eso es algo que pues se tarda muchísimo tiempo en construir, pero hay otras herramientas que podemos darles a nuestros equipos, a nuestros colaboradores, que nos van a permitir mostrar como ese análisis que hay detrás, ¿no? Ya sea que sea, digamos, un análisis basado en datos. En este caso, por ejemplo, podemos apoyarnos de herramientas como de visualización y de analítica de datos, ¿no? Entonces, que son en las herramientas en las que nos vamos a centrar en la charla de hoy. ¿Por qué son importantes en el trabajo? Hay miles de razones de por qué son importantes, y solamente quisiera reforzar algunas que me parecen importantes. Y la primera es pues porque, y creo que eso es como algo que escuchamos muy frecuentemente, y es que nos ayudan a mejorar la toma de decisiones, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos un pensamiento crítico y analizamos datos, podemos analizar el contexto global y poder llevar como o tener una conclusión y una opinión en torno a esto de una manera mucho más objetiva y basada en datos. Otro aspecto muy importante es que las personas que desarrollan habilidades analíticas son más eficientes en su trabajo. Y cuando nos referimos a ser más eficientes significa a que pues pensamos cómo trabajar de manera más inteligentemente y no necesariamente de una manera más dura, ¿no? O de mucho más trabajo, sino como más efectivos. Otro aspecto importante es que pues se agiliza el tiempo o se disminuye el tiempo en el que buscamos y encontramos soluciones. Y otro aspecto también es que pues definitivamente todo esto englobado pues nos da una ventaja competitiva a nivel de negocio y en el cómo nosotros vamos redireccionando las estrategias de nuestro negocio desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos que la suma de todas estas acciones de muchas personas interactuando de esta manera dentro de la organización, pues traen algo sumamente positivo en lo que estamos construyendo. Entonces, esos para mí son los aspectos más importantes. Algo también, pues, digo, y parte de la naturaleza humana también es que hacia allá también vamos evolucionando como, pues, como sociedad, hasta allá van evolucionando las nuevas tecnologías y también es importante ir encaminando a nuestra organización y a nuestros colaboradores hacia allá, hacia el futuro y prepararlos para estas transiciones que ya son pues prácticamente inevitables, ¿no? Y bueno, entonces pasando quizás ya un poco al tema que quisiera que entráramos a analizar y que es la parte de estas aplicaciones de herramientas analíticas que nos van a ayudar para todo esto que les contaba de cómo somos más eficaces, cómo tomamos mejores decisiones. Pues las herramientas analíticas tienen diferentes enfoques. Por eso quería como un poco conocer quién es el foro que tenemos hoy. Digamos, tenemos gente de recursos humanos, tenemos gerentes generales de empresas, tenemos equipos técnicos, porque, bueno, eso también influye mucho en el lenguaje que utilizamos. En este masterclass de hoy voy a tratar de utilizar un lenguaje súper claro, súper sencillo, más bien, nada demasiado complejo, de manera que podamos entender términos que suenan complejos, pero que en realidad, pues, teniendo una perspectiva más amplia, ya no suenan tan complejos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herramientas analíticas, estamos entrando en un aspecto súper amplio de diferentes aplicaciones que nosotros podemos realizar con los datos en nuestro negocio. Tenemos el enfoque, por ejemplo, de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nos van a permitir hacer ciertas aplicaciones de analítica de datos y machine learning. Tenemos
El análisis de datos, que no es lo mismo que la analítica es un proceso y generalmente puede tener un nivel de complejidad mayor. El análisis de datos puede llegar hasta un, por ejemplo, análisis exploratorio de la información, que para quienes conocen ciertos fundamentos de estadística, bueno, es algo que nos permite la visualización de datos, ¿no? Con datos, ciertos datos faltantes, con como una vista panorámica de lo que está pasando, etcétera. El análisis de datos y la inteligencia de negocios es otra rama, ¿no? Ahí hacemos más análisis o analítica descriptiva, ¿no? A diferencia del anterior, que es analítica predictiva. Tenemos el cloud computing, que son pues todas estas nubes o infraestructuras donde guardamos información. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Y tenemos la analítica de datos avanzada, ¿no? Donde ahí podemos apoyarnos ya sea de lenguajes de programación, como los que mencionaba, o también podemos apoyarnos de ya herramientas mucho más robustas para diferentes casos de uso y aplicación, por ejemplo, a gran escala. Entonces, dependiendo el tamaño de tu empresa, dependiendo el caso de uso de aplicación, dependiendo el talento con el que cuentes, el nivel técnico de especialización de este talento, es conforme nosotros vamos a ir tomando decisiones sobre qué herramientas de analítica avanzada, perdón, herramientas de analítica en general, apostar y capacitar por ende a nuestro equipo, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que nosotros debemos hacernos para poder elegir la herramienta correcta. Y para poder nosotros elegir esta herramienta correcta, tenemos que conocer primero nuestros datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos tenemos en nuestra empresa? Tenemos datos solamente estructurados, que son los formatos pues, tradicionales, tablas en Excel y demás, o ya estamos trabajando con otro tipo de datos semi-estructurados o no estructurados, almacenando otro tipo de información. ¿Qué necesito hacer con estos datos? ¿No? Necesito empezar ya a hacer modelización, minería de datos, calidad, limpieza. O sea, ¿qué necesito hacer con estos datos? También es muy importante empezar a preguntarnos. La siguiente pregunta también es el volumen de los datos, ¿no? ¿Cuántos datos tengo almacenados? ¿Con qué tamaños de datos voy a estar trabajando? Pequeños datos, grandes datos, ¿no? Necesito, por ejemplo, esto va a formar pues parte de la decisión si apostar por ciertas herramientas que más sobre la línea de Big Data, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber el volumen de datos. Otra pregunta también importante, y pueden también, voy a hacer aquí nada más un paréntesis, y es que puedan ir haciendo también sus preguntas en el chat para dejar un espacio al final para poder responderlas si van surgiendo durante la charla, ¿no? Entonces, bueno, entonces de ahí pasamos como al siguiente cuestionamiento, que es, bueno, una vez que tengo ya identificado pues mi tipo de datos, en qué cantidades, cuál es este caso de uso, qué necesito hacer con esta información, pues voy a también a definir pues el perfil profesional que estará realizando este trabajo, ¿no? Entonces, necesito un perfil de un alto nivel de especialización como un científico de datos, un analista de datos, o quizás quienes van a trabajar con esa información, pues es mi equipo comercial, o son analistas de negocios, mercadólogos, etcétera, porque pues también de eso mucho va a depender y vamos ahorita a analizar ya cuando entremos a ese top de tendencias, pues que hay una curva de aprendizaje también importante detrás de cada una de las herramientas que seleccionemos, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser este usuario que se va a hacer responsable y que tiene que formarse para lograr X casos de uso de aplicación? La curva de aprendizaje, cuánto le va a tomar a esta persona aprender estas habilidades, qué background, qué contexto debe de tener, eso también es muy importante. Como un cuarto paso es, bueno, creo que ya lo mencioné un poco, el uso, qué tipo de análisis. Aquí, por ejemplo, necesito análisis solamente descriptivo porque no tengo muchos datos históricos, en realidad tengo pocos datos, apenas estoy como en la primera fase de construir un data warehouse, de almacenar mi información.
o yo ya tengo esa parte súper bien estructurada, almacenada, y más bien quiero empezar a desarrollar mis primeros casos de analítica avanzada. O sea, hay que entender también la madurez analítica en la que se encuentra la organización, o sabes qué, yo solamente necesito que, que me construyan tableros o estos dashboards para que la gerencia los pueda analizar y pueda tomar decisiones. Entonces, ahora quizás no estoy como en el momento de hacer analítica avanzada, o sea, tenemos que tener claro en dónde estamos hoy y qué es lo que voy a necesitar en el corto, mediano y probablemente largo plazo. También es muy importante tener clara la visión, porque en torno a la visión también viene la pregunta de la escalabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mi visión es que la información sea exclusivamente hoy de los equipos de análisis, de los expertos, de los técnicos, o tengo una visión de democratizar la data y que toda la gente dentro de mi organización utilice en el día a día la información para tomar decisiones desde cualquier área, que de hecho hacia allá donde va más la tendencia, en realidad hacerlo como más un autoservicio y desarrollar esas habilidades en todas las personas. Bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, si hablamos de toda la organización, ¿cuántas personas tiene mi organización y cuánto pues costaría, digamos, ya escalar mis soluciones, ¿no? Entonces, son quizás algunas preguntas que yo les recomendaría hacerse al momento de elegir la herramienta de capacitación o la herramienta analítica, porque digamos eso va primero, y luego ya sobre eso empezar a trabajar en un plan de capacitación tomando en cuenta todos estos elementos. Muchas veces se toma demasiado a la ligera estos análisis y terminan siendo muy costosos para las empresas, sobre todo cuando pues eligieron la herramienta y pues, que no hacía fit con lo que ustedes estaban buscando, y el costo de cambiar de herramienta pues también resulta a veces alto, ¿no? Entonces, pues es importante apoyarnos pues de diferentes áreas, negocio, recursos humanos, incluso pues áreas técnicas para poder evaluar la mejor solución para cada uno de ustedes. Entonces, sobre ese aspecto, vamos, bueno, había aquí el chat está deshabilitado. Ok, perfecto. Entonces pueden hacerlo más en sus preguntas en el Q&A y yo aquí las voy a estar, las voy a estar viendo. María Carolina pregunta, ¿cómo sé mi tipo de datos? Y voy a responder esta pregunta antes de continuar porque creo que está bastante vinculada a esta lámina de acá. Pues, o sea, es muy sencillo. Hay pues tres tipos de datos, ¿no? Tenemos los datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Entonces, si ustedes lo que hacen es almacenar tablas en Excel, en su mayoría, digamos como un nombre, un correo, un teléfono, preferencias del cliente, o sea, ya sea igual data cualitativa, cuantitativa, etcétera. Lo más común y la mayoría de las empresas pues tienen datos estructurados, ¿no? Ya, por ejemplo, si estamos empezando a almacenar audios, imágenes, PDFs, o sea, otro tipo de estructuras que ya se sale como del contexto de tablas como nosotros lo conocemos, pues probablemente ya podamos estar hablando de data pues no estructurada, ¿no? Que realmente ya, en realidad las empresas más grandes son las que empiezan a almacenar este tipo de información, ¿no? Bueno, espero haber respondido la pregunta. Ok, entonces, para pasar al siguiente, el análisis que vamos a ver de estas herramientas, vamos a ver un top 3. Están en su mayoría basados en el cuadrante mágico de Gartner. Para quienes ya están en la industria del análisis de datos o del data analytics y demás, pues saben que Gartner es una compañía a nivel global, bastante posicionada pues, por todos los estudios que saca. Hace una encuesta a nivel global, pero en su mayoría sí tienden a ser un reflejo del mercado más en Estados Unidos. Y en algunas ocasiones concuerda con lo que nosotros vemos pues en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar como tres aspectos, que es herramientas para poder hacer data analytics y DI,
Vamos a analizar también como las herramientas top 3 en cloud y en data science y machine learning, ¿no? Y los lenguajes de programación que son como bastante transversales en estas plataformas. También lo vamos a ver como paso número 1. Pero entonces, donde están los puntos amarillos que se ven ahí es donde caen las plataformas que vamos a analizar hoy y que vamos a revisar. Este cuadrante se compone de, si se fijan, los aspirantes o challengers, tienen los líderes, tenemos los visionarios y tenemos como los jugadores de nicho. Entonces, generalmente los líderes son los que, pues, evidentemente dominan la industria, la visión es súper coherente con su producto y la implementación y como las funcionalidades que los productos ofrecen, y por ende cubren la mayor cantidad de casos de uso en diferentes industrias. Después tenemos, por ejemplo, los challengers, que generalmente son personas que, empresas que no tienen como una visión muy clara o no se conoce como una visión muy clara del producto, pero sus soluciones pues son potentes, funcionan y resuelven ciertos dolores de los usuarios. Los visionarios, en cambio, pues es un poco opuesto al challenger, en cambio tienen una visión súper clara del producto y hacia dónde van, aunque todavía no logran aterrizarlo en su producto y en las funcionalidades, sino que pues seguramente irán hacia allá y en algún momento, si lo hacen muy bien y logran materializar esa visión, pues podrían convertirse en líderes de industria. Y tenemos también a los jugadores de nicho que pues tal cual como dice, están haciéndolo muy bien para resolver ciertos casos de uso muy puntuales, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese es un poco como del contexto en el cual pues nos estamos basando para hacer ese análisis. Adicional a esto, también conocimiento de lo que hemos visto con clientes, experiencia y de lo que pues también que en su mayoría de hecho concuerda con lo que vemos dentro de este cuadrante de Gartner. Entonces, para empezar, y ya vamos a ver estas herramientas de analítica a considerar para 2023, que es lo que nos trajo acá, vamos a empezar con la parte de los lenguajes de programación, ¿no? Lenguajes de programación para analítica de datos. Y aquí vamos a evaluar diferentes elementos. El elemento de la funcionalidad, el para qué sirve, los beneficios que esto me ofrece, las desventajas o contras, si hay requisitos técnicos para aprender estas herramientas, cuál es ese nivel de curva de aprendizaje de acuerdo a lo que dicen los usuarios, cuáles son estas áreas donde recomendamos aplicarla y qué tan accesible es también, ¿no? La parte de accesibilidad, precios, cómo lo encontramos en el mercado. Entonces, aquí en tercer lugar, para la parte de lenguajes de programación, pues está R, y por favor los amantes de R no, no se ofendan. R, pues vamos a ver un poquito de este lenguaje. Es un software que es un lenguaje de programación, pero que nació como un software estadístico. Sus principales aplicaciones están hoy en la investigación, particularmente académica, en análisis de datos y en machine learning, ¿no? Es pues de los lenguajes más usados para temas de análisis de datos y machine learning, sin duda. Vemos muchos beneficios en torno a este lenguaje de programación R, que es pues multiplataforma, que es de código abierto, como nació como un software estadístico, pues la cantidad de, digamos, aplicaciones estadísticas que se pueden hacer con este lenguaje son infinitas y todo el tiempo se están actualizando. Es muy bueno para realmente como este campo. ¿Cuáles son las desventajas que hemos visto en R particularmente? Es el rendimiento ya de poner ciertos algoritmos en producción, sobre todo cuando se trata de trabajar con grandes volúmenes de datos y Big Data. Entonces, por ende, si lo que ustedes necesitan es hacer análisis de datos relativamente sencillos, con Small Data en vez de Big Data, pues probablemente pues pueda ser R un muy buen lenguaje a utilizar, ¿no? Aquí pues vamos a hablar de manera muy general y como darles los insights más relevantes de cada uno de estos lenguajes, porque pues si no aquí podríamos estar hablando
media hora de R y todo lo que pueda hacer, ¿no? El nivel de curva de aprendizaje se considera medio alta, según todos nuestros estudiantes, usuarios. Esta información también hicimos un análisis en Quora, en Capterra y bueno, encuestas que también lanzamos todos los días con nuestros estudiantes. ¿Para qué áreas recomendamos la aplicación de este lenguaje de R? Pues ciencias de datos, como decía, pero ciencias de datos que no estén trabajando con grandes niveles grandes cantidades, perdón, de datos. Para áreas financieras, de auditoría, de negocios, de riesgos, de actuaría, la academia, que probablemente pues para el tipo de análisis que se requiera y que en su mayoría son análisis estadísticos, pues pueda funcionar bastante bien. La accesibilidad generalmente se descarga pues un software gratuito que es RStudio, o también lo podemos utilizar a través de Anaconda o otras soluciones como Databricks Community que son abiertas y gratuitas, ¿no? Entonces es un software bastante accesible y tiene una comunidad bastante amplia. En segundo lugar tenemos a SQL. SQL está creciendo muchísimo. Y nosotros, bueno, ¿para qué nos sirve este lenguaje de programación? Nos sirve para poder administrar y hacer consultas de bases de datos, ¿no? Cada vez se busca más que los analistas, los científicos o las áreas que trabajan en torno al análisis de datos, pues conozcan este lenguaje para poder ser autónomos, ¿no? Digamos que los analistas, los científicos que no dominan este lenguaje, pues tienden a depender muchísimo de las áreas de TI, que pues para ellos es un lenguaje bastante nativo de su formación, y sobre todo quienes trabajan en bases de datos. Pero bueno, cada vez se busca más que los perfiles sean mucho más autónomos y que puedan realizar sus propias consultas de bases de datos sin generar cuellos de botella o dependencias. Por eso cada vez más está como posicionándose en mejor rango. Los beneficios de SQL es que pues nos va a permitir administrar y hacer consultas de bases de datos, manipular las bases de datos, pero pues tiene capacidades analíticas muy limitadas. O sea, no es como el lenguaje que utilizaríamos para hacer, como digamos, en primer lugar, hacer analítica de datos, sino que tiene otras funcionalidades, pero que también van generando muchísima más relevancia en el campo. Y cada vez más las empresas optan por capacitar a sus equipos en SQL. ¿Hay prerequisitos técnicos? Sí, creo que tampoco lo mencioné en R. Se puede aprender, pero o sea, es ideal que ya tengamos, por ejemplo, en el caso de R, ciertos fundamentos estadísticos y matemáticos para que, digamos, solamente se traduzca en aprender a usar y aprender un nuevo lenguaje de programación y no formarnos como científicos o analistas desde cero. En el caso de SQL, pues es deseable y facilitaría muchísimo el aprendizaje tener un conocimiento de lógica de programación. Sin embargo, pues también hemos tenido estudiantes que llegan conocimiento cero, sin tener un contexto de programación y lo logran aprender con un poquito más de nivel de dificultad. Curva de aprendizaje media. Las áreas recomendadas, pues principalmente es un lenguaje que utilizan áreas técnicas, tecnología, ciencia de datos, BI, gestión de datos o todos sus análogos. Y su acceso generalmente es a través de SQL Server, que es una solución, bueno, es una plataforma de Microsoft para utilizar SQL de una manera gratuita. O sea, tienes como diferentes versiones, pero puedes acceder a la versión gratuita. Y el ganador en lenguajes de programación para analítica de datos, pues sin duda es Python. Python vamos viendo que crece y crece y se va posicionando cada vez más, sobre todo en los negocios. Como decía R, se está quedando un poco más en contextos académicos y de investigación, y Python está tomando el liderazgo para aplicaciones de ciencia de datos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Python pues nació como un lenguaje de programación. Esto también lo hace mucho más flexible y lo hace también que tenga un buen rendimiento a nivel computacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajar o poner en producción modelos de machine learning con grandes volúmenes de datos, Python es el que está demostrando tener pues muy rendimientos por encima de R, ¿no? Y esto ya es algo probadísimo en la industria. También si nuestro enfoque es la escalabilidad, pues también Python debería ser el lenguaje a elegir.
si lo que estamos buscando obviamente es escalar en datos y en aplicaciones de machine learning y de consumo y demás. Pues la verdad, contras es difícil, quizás ya tendríamos que entrar a temas muy, muy técnicos para hablar de algunas contras a nivel de codificación, pero para mí, y vista desde una perspectiva más de manager, lo que veo es más como la exclusión de los no codificadores, ¿no? Porque aquí, cuando nosotros trabajamos con lenguaje Python, pues tienes que trabajar con gente que pues ya desarrolló ciertas habilidades de programación y a veces como la interacción con otras áreas no técnicas, pues puede tener ciertas dificultades por el desconocimiento, ¿no? Que esto implica. Entonces estaríamos como cerrando el nicho mucho a la gente que pues realmente conoce Python y que sabe programar, pero son como los contras que veo en la aplicación de Python, pero pues en realidad para nosotros es como nuestro lenguaje, la verdad, favorito por los diferentes usos y aplicaciones. También nuestros usuarios dicen que es el que tiene una curva de aprendizaje más baja, o sea, es mucho más rápido y sencillo aprender Python que aprender R, pero si ya conocen R, pues probablemente, digamos, la transición sea más fácil, pero si nunca has programado en tu vida, es mucho más sencillo aprender Python que cualquiera de los tres lenguajes. Igual esto aplicaría mucho para áreas técnicas, podemos también inclusive agregar el campo de la inteligencia artificial, porque podemos desarrollar N cantidad de aplicaciones con Python y vamos a ver que la mayoría de plataformas orientadas a inteligencia artificial pues tienen de base este lenguaje de programación también. Y podemos encontrar el acceso por Python y combinaciones con notebooks, que en R también lo podemos encontrar a través de Anaconda, Google Colab, etcétera. Que los notebooks pues son estas, pues sí, como tal cual dice, como libretas para que tú puedas programar y que sea mucho más amigable la interfaz de programar en Python o R, ¿no? Entonces, esos son como los tres lenguajes que siguen liderando y que seguramente liderarán durante el 2023. Hacia allá va creciendo la tendencia, de hecho cada vez se va afianzando más este posicionamiento en las herramientas. Dicen, me hacen otra pregunta, que si están en un sector educativo, entonces, ¿existe un programa más sencillo para iniciar? Sí. De hecho, vamos a pasar a las siguientes herramientas que si ustedes nunca han programado, les recomendaría empezar por el top 3 de plataformas de análisis y IBI. Entonces, en el nivel 3, vamos a poner a ClickSense, y de hecho también lo pone Gartner en su cuadrante mágico. Aquí, cuando hablamos de plataformas de análisis IBI, aquí ya estamos hablando de usuarios que pueden ser tanto no técnicos como técnicos. A Click, ¿por qué lo estamos poniendo en la posición 3? Y también, y por qué lo pone realmente el mercado en la posición 3, es justamente porque una de sus desventajas es que está, al ser, o sea, aún y siendo una plataforma de BI, está muy orientada a usuarios técnicos. O sea, quiere decir que nosotros sí tenemos que tener un prerequisito de conocimientos intermedios, al menos en BI, inteligencia de negocios. Tiene una curva de aprendizaje media alta y es una plataforma pues como las tres que vamos a ver acá, que nos va a permitir hacer análisis de datos, visualizaciones, inteligencia de negocios. Digamos que un beneficio que tiene Click y el por qué algunas empresas deciden inclinarse por esta plataforma es porque puedes hacer análisis más sofisticados. Entonces, si tu visión es ir profundizando en el tipo de análisis y más bien como aumentando el nivel de expertise, pues probablemente Click pues te dé estas funcionalidades y estas diferentes aplicaciones que otras, las herramientas que vamos a ver no nos dan, ¿no? Y que bueno, que realmente se están desarrollando todas de manera bastante rápida. La versión básica de Click cuesta $30 mensuales y de hecho es pues de las plataformas de BI un poco, está como de las más costosas de las tres que vamos a ver. En segundo lugar tenemos a Tableau, que seguramente lo han escuchado, fue adquirido por Salesforce en 2020, si no estoy mal.
todas tienen la misma funcionalidad, todas nos van a permitir hacer análisis, visualizaciones, inteligencia de negocios, analítica predictiva, probablemente sí podamos hacer algún tipo de analítica avanzada, pero predictiva no tan sofisticada. Algo que los usuarios les gusta de Tableau es que, digamos, es como, puedes trabajar muy bien con reportes estáticos, puedes exportar estos a PDF o a PowerPoint, puedes hacer rápidamente análisis exploratorios por pues las visualizaciones tan amigables y las interfaces tan amigables que tiene esta herramienta. Digamos que los contras, pues es esa capacidad de ampliación limitada que les decía en el análisis de datos. El nivel de curva de aprendizaje es media, es un poco menor a la de ClickSense, o sea, es un poco más amigable con el usuario aprender esta herramienta. Y su versión gratuita básica es de $42. En el caso de Click, lo que pasa es que es la versión básica, pero de ahí va aumentando por cada una de las funcionalidades y en realidad sí termina siendo más costosa que ya con, digamos, todos los servicios que quieras incluir, termina siendo más costosa que Tableau. Entonces también es importante leer como las especificaciones y tener bien claro como qué incluyen las versiones básicas para entender si es como la herramienta que necesitamos dependiendo del caso de uso que queramos aplicar. Y de hecho, alineada a la pregunta de qué herramientas nos recomendarían si estoy en el segmento de educación, me imagino que en este contexto, bueno, no dice el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero en este contexto no tendrías, a lo mejor, querría asumir que no tendrías un conocimiento previo utilizando, no eres un programador o un estadístico, matemático, etcétera. Entonces, la verdad es que la herramienta que hoy está liderando por lejos, por su facilidad de aprender esta herramienta, es Power BI. Y yo creo que, bueno, todos y la mayoría le hemos escuchado. Power BI a mí me parece una plataforma excelente porque está, pues sabemos, Power BI es creada por Microsoft. Entonces, utilizan la misma lógica que utilizar Excel. Entonces, pues Excel ya, como sabemos, es una herramienta casi como un commodity en donde se espera que al menos todas las personas que están en el mundo laboral pues tengan un conocimiento intermedio de Excel. Entonces, si tú incluso tienes un conocimiento avanzado de esta herramienta, pues te va a ser muy intuitivo y muy fácil aprender Power BI. ¿Qué se considera un conocimiento avanzado en Excel? Pues que al menos sepamos el uso de tablas dinámicas, ¿no? Si sabemos usar tablas dinámicas en Excel, probablemente utilizar Power BI también sea bastante sencillo. Entonces, es una interfaz similar a Excel. A mí me gusta mucho la parte de DAX, que son fórmulas que nos permiten hacer modelados un poco más complejos dentro de Power BI. Es muy bueno tanto para reportes estáticos como dinámicos y también es considerado como una de las herramientas más escalables por digamos, el costo-beneficio que nos tiene, que tiene, perdón. El nivel de curva de aprendizaje es baja. En realidad es de los tres, es el que es más sencillo de aprender si no eres un usuario técnico. Tiene un costo apenas de $10 mensuales por usuario. Entonces eso también permite que podamos escalar y liberar un poco más de accesos a la organización. Entonces, aquí como prerequisitos, pues solamente pondría un conocimiento intermedio avanzado de Excel como un prerequisito para esta herramienta y realmente podría ser utilizada prácticamente por cualquier persona dentro de una organización. Entonces, claro, si lo que estamos, por ejemplo, buscando es llegar a la mayor cantidad de personas, si queremos, por ejemplo, buscar la solución de menor costo, pues definitivamente Power BI podría ser esa solución. Entonces, no sé si por ahí hay alguna pregunta, parece que no. Entonces, vamos a pasar al siguiente enfoque y es el top 3 de herramientas cloud. Entonces, ¿para qué sirven las herramientas cloud? Y en tercer lugar, bueno, tenemos a Google Cloud.
vamos a ver que, bueno, todas las herramientas cloud sirven para almacenar, para gestionar y para desplegar nuestros datos, ¿no? Antes, pues, antes de tener estas soluciones cloud, lo que pasaba es que comprábamos estos servidores y ahí era donde almacenábamos esta información. Ahora cada vez, pues, eso ya no es como tan factible y estamos migrando toda nuestra información a estas soluciones que nos proveen pues, diferentes líderes de la industria. Google Cloud está considerado como en el lugar 3 dentro de estos servicios. En realidad aquí, pues hay, prácticamente yo les diría que, pues, vamos a ir viendo, miren, Azure, segundo lugar, y primer lugar, AWS. Yo les diría que los tres prácticamente hacen casi lo mismo. Hay diferentes como aspectos que podríamos como analizar y considerar, como por ejemplo en el caso de Google, pues tiene barreras de entrada más bajas porque puedes tú habilitar ciertas demos gratuitas. También parte de la ventaja de Google es que es más controlado en su presupuesto. O sea, ellos son los que son más transparentes con el precio de consumo. Eh, digamos, puedes tú inclusive poner un tope, te notifica cuando ya existe cierto presupuesto y en cambio con Azure y con AWS pues se corre el riesgo de que se consuma más de lo que quizás teníamos previsto. Y a veces, de hecho, parte de las principales críticas que tienen estas herramientas es que a veces no es muy clara el tema de cómo se está consumiendo y cómo se está facturando el consumo de uso de estas plataformas. Entonces ahí Google Cloud es el que tiene ese tema más transparente. En cambio, pues, digamos, Google es el que tiene el menor catálogo de servicios, ¿no? Que tú puedes integrar en la nube. Hoy prácticamente podemos hacer todo en la nube, hacer analítica, hacer inteligencia artificial, hacer big data, todo consumiendo desde la nube. Entonces, Google Cloud es el que tiene menores servicios habilitados, a diferencia de Azure y AWS. De hecho, AWS es el que tiene muchísimos más servicios y también es una de las razones por las que está liderando el mercado, porque prácticamente puedes hacer todo desde la nube de AWS. Todos yo diría que tienen requisitos similares, en su mayoría quienes administran estas nubes o estas plataformas cloud son ingenieros en sistemas, ingenieros, gente del área de tecnología, de TI, etcétera, porque sí se necesitan conocimientos pues de ingeniería importantes y ya de ahí cada uno pues tiene sus learning paths o sus certificaciones para ir aprendiendo los fundamentos de cada una de las nubes. En el caso, por ejemplo, de Google Cloud, pues tienes el Skill Boost que te va orientando sobre las certificaciones. En Azure se empieza con el Azure Fundamentals y en AWS igual tienen su Skill Builder para irte certificando. La única diferencia es que la certificación de Google es un poco más compleja porque no solo depende de tomar un examen, sino también depende del tiempo que tengas usando la plataforma. O sea, quiere decir que si tú no cumples el tiempo mínimo que Google, pues digamos, sugiere para tú tener cierto nivel dentro de su plataforma, pues no importa que hayas tomado el examen o que hayas tomado el curso, pues no puedes obtener la certificación. Entonces, digamos que eso es como eh, algo que lo vuelve un poquito más complejo. La curva de aprendizaje, pues según nuestros usuarios y nuestros estudiantes, Google es un nivel de complejidad media y Azure y AWS pues, requiere un poquito más de expertos y de gente técnica especializada utilizando estas plataformas. También se vuelve complejo porque los sistemas de soporte, sobre todo en AWS, pueden ser un poco ambiguos para poder resolver una duda o una consulta que tengamos. Em, y, y, bueno, acá en tema de precio, la verdad, bueno, el precio depende mucho, depende del consumo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, esas son como que los digamos, ventajas y desventajas de cada una de las plataformas de nube. Y bueno, quizás si lo que ustedes están buscando es pues tener un mayor control de su presupuesto, no excederse y demás,
porque pues por ahora, digamos, hay ciertas limitaciones, pues probablemente Google Cloud puede ser una buena solución. Sin embargo, lo que quieren es apertura en servicios. Por ejemplo, necesitan una amplia gama de servicios para implementar diferentes casos de uso dentro de cloud, pues AWS podría ser una solución. Y en el caso de Azure, lo que yo veo como un distintivo de esta plataforma es la parte de que es la plataforma con mejores, digamos, estándares a nivel de regulación. Entonces, por ejemplo, si probablemente tú eres una entidad que es muy regulada, Azure podría ser una muy buena solución porque cumple con todos estos estándares que pues, necesitan estas entidades de regulación, algún gobierno, alguna institución financiera, etcétera, ¿no? Entonces hay que también entender la industria para también saber qué tipo de plataforma podría ser la mejor para mi empresa. Y vamos a ver la última, que es la de Data Science y Machine Learning. Aquí la posición número 3 estamos bueno, poniendo a TensorFlow y es la que hemos visto que más se utiliza a nivel LATAM para aplicaciones sobre todo de Deep Learning. La ventaja de esta plataforma es que es de código abierto, que es gratis. Digamos que parte de sus desventajas es que pues sí tiene una curva de aprendizaje alta porque se necesitan conocimientos fundamentos estadísticos y matemáticos, de cálculo, para poder aplicarlo. Entonces ya estamos hablando que es para áreas pues técnicas, ¿no? Que ya son las responsables de hacer las aplicaciones de inteligencia artificial, particularmente Deep Learning. En la posición número 2, tenemos Alteryx. Alteryx, de hecho, en el cuadrante mágico de Gartner se posiciona más como un challenger que como un líder, pero lo pusimos en esta categoría porque hay mercados en los que pues se está posicionando bastante bien y ha sido una apuesta sobre todo para empresas grandes porque el costo o el precio de Alteryx no es para nada económico, pero digamos que lo que permite es que podamos, pues es una plataforma que nos va a permitir prácticamente hacer todo desde integrar hasta hacer análisis de datos, tener autoservicio, es simple, eh, puedes conectarte con diferentes fuentes de datos y, por ejemplo, tienes una amplia diversidad de datos. Sí está orientada para que sea administrada por los equipos técnicos. Y en el nivel 1, voy a ir acelerando un poquito porque veo que ya estamos sobre el tiempo, tenemos a Databricks. Entonces, Databricks, la verdad es que pues, es la que ahorita está liderando en Latinoamérica. Igual es un servicio de analítica que es nativo en la nube, es fundada por los desarrolladores y creadores de Apache Spark. Ha tenido inversión o sea, a mí me parece impresionante que, bueno, han invertido en Databricks Microsoft, AWS, Salesforce y Google. O sea, todas las plataformas que vimos en cloud han invertido en Databricks y ahora Databricks se integra con todas estas plataformas en la nube y de hecho, pues el consumo depende digamos, el servicio en la nube que tú elijas más el uso de Databricks. Puedes aquí trabajar el concepto de Big Data, que pues de hecho Spark lo que hace es que pues este procesamiento de grandes volúmenes de información sea bastante eficiente, rápido, escalable, integran la parte de notebooks, entonces tú entras y puedes trabajar directamente los notebooks prácticamente con el lenguaje que tú quieras, SQL, R, Python, Scala. De hecho, lo puse como un contra que en realidad como el lenguaje principal de Databricks pues es Java y Scala y es donde podemos encontrar el mejor rendimiento. Sin embargo, pues igual podemos trabajar con Python o SQL, cualquiera que dominemos, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje media alta y principalmente, bueno, está enfocada para las áreas que aplican la analítica avanzada y es muy bueno para trabajar en equipos colaborativos. En el caso creo que de Alteryx también funciona de manera colaborativa. Entonces, esas son las plataformas top 3 que nosotros les tenemos aquí para que analicen durante el próximo año, dependiendo cuál sea el caso de uso que quieran aplicar. Y les tenemos una mención especial, que son herramientas que hoy probablemente pues no son líderes y pues estén relativamente lejos, pero bueno,
a excepción de DataIQ, pero creemos que pues tienen el potencial de ir creciendo en Latinoamérica, y uno en este caso es como lenguaje Scala, que si bien pues tiene una curva de aprendizaje más alta de todas las tres que vimos, es el que está hoy, por ejemplo, teniendo mejores performance cuando hablamos en temas de Big Data, y cada vez más en Estados Unidos empiezan a aprender y a utilizar este lenguaje. Todavía creemos que puede tardar un poco más en Latinoamérica, pero pues lo ponemos ahí como para que observemos también cómo va el desarrollo de Scala como lenguaje, ¿no? Otra herramienta que nos parece muy interesante observar para ver qué pasa con ella en el 2023 es QuickSight. QuickSight es la herramienta de BI, visualización de datos de AWS. AWS está con una estrategia bastante fuerte y agresiva de posicionar a AWS como plataforma líder, que ya lo logró a finales del 2021. Y digamos que todas estas empresas que se sumen a la nube de AWS, pues digamos que va a ser mucho más fácil poder integrar una herramienta como QuickSight para hacer su BI y su analítica, y que podría ser una opción que en el futuro pueda incluso hasta reemplazar un Power BI si la integración no es tan amigable con esta plataforma. Y en el caso de analítica avanzada, DataIQ, que ya se posiciona dentro del cuadrante mágico de Gartner como líder en industria. Sin embargo, pues todavía su presencia en Latinoamérica está un poco bastante débil. Entonces, pero creemos que también tiene un potencial de irse posicionando. Entonces, eso las dejamos como para observar durante el próximo año y ver qué pasa con estas plataformas. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional, pero si no, para ir cerrando a nivel de conclusiones de lo que vimos hoy, es pues para nosotros poder tomar una decisión importante, necesitamos analizar nuestro caso de uso para poder elegir la herramienta correcta, ¿no? Es importante tomar en cuenta la perspectiva de diferentes personas desde la parte y diferentes elementos, como lo vimos hoy. No solo se trata bueno, cuál es la herramienta que necesariamente pues quizás resolverá mi problema, sino que implica aprender esta nueva herramienta, quién la va a aprender y para quién está dirigida. Eso es algo muy importante. Eh, es también importante tener clara la visión en el mediano y largo plazo para que el costo de cambiar de cierta herramienta pues no se vuelva más alto en el largo plazo, y a veces muchas empresas deciden quedarse con herramientas que no están solucionando su problema, pues más por el tema de lo que implica hacer ese cambio de herramienta, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar. Curva de aprendizaje, costos, qué implica desarrollar este plan de capacitación, cuánto nos va a tomar desarrollar ese plan de capacitación. Por ejemplo, formar un perfil desde cero, o sea, un analista desde cero puede tomar 6 meses a 8 meses, formar un científico de datos puede tomar un año. Entonces también hay que considerar como los prerequisitos y los perfiles que queremos empezar a desarrollar. Y, y bueno, también otra parte importante es que nos apoyemos conociendo la experiencia de otros, pues de otras empresas o de otros clientes que hayan tenido estas plataformas, también para entender cuáles fueron sus principales retos. Creo que eso también es importante considerarlo y no tomen estas decisiones tan a la ligera, pero pues apuesten por la formación de su equipo, que en realidad pues eso también va a ser el reflejo de lo que nosotros vayamos construyendo en un futuro, ¿no? Entonces, eso les dejo para hoy. No sé si haya algunas preguntas adicionales que quieran por ahí dejar en el Q&A. Antes de cerrar. Sí, sí grabamos la sesión. Normalmente la subimos a nuestro canal. Igual les vamos a estar enviando unos correos ya con la información. Pues normalmente compartimos también la presentación y un link para que ustedes puedan revisar el contenido. Sí la grabamos.
Listo. Bueno, entonces, pues nada, agradecerles muchísimo a todos los que asistieron a la sesión de hoy. Bueno, espero que pues nos vayamos con un poquito más de conocimiento sobre pues las diferentes aplicaciones, las herramientas que hay, y al menos pues sea un overview para empezar a profundizar y conocer un poco más sobre analítica de datos. Todavía no somos pues expertos o venimos de otras áreas que pues no necesariamente tengan que ver con tecnología. Yo creo que es un conocimiento que ya todos tenemos que empezar a aprender. Y bueno, pues nada, pues buena semana a todos, muchísimas gracias y ya ahí nos estaremos enviándoles la información del webinar.